Bien, saludos, espero pues se encuentre muy bien. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a realizar un problema que tiene que ver más que todo con la parte de muestreo estratificado con estimadores de razón. Y bueno, este problema está justamente dentro de los ejercicios que sugiero para práctica, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estamos en el blog, vamos a irnos a la parte de muestreo estratificado y vamos a irnos a la sección de ejercicios, ¿ok? Vamos a dar clic acá y vamos a ver el tipo de problema que vamos a resolver. Va a ser el primer problema que aparece en esta lista, que la pueden descargar aquí en el blog, ¿verdad? Ahora bien, también vamos a abrir, déjenme ver el contenido, ¿verdad? El contenido porque nos va a ser de mucha ayuda. Ah, perdón, miren que abrí el documento equivocado. Es este, estimadores, contenido, estimadores de razón bajo muestreo estratificado. Ok, voy a abrir este y también vamos a abrir el que teníamos, de hecho. Vamos a ver, porque voy a mostrar algo, un par de ideas, y vamos a abrir los ejercicios que sugiero en la parte de estimadores de razón bajo este tipo de muestreo. Y de acá vamos a sacar el problema que sugiero, ¿ok? Exactamente, vamos a resolver, como les decía, este problema uno, el inciso A. Dado que estos problemas son un poco extensos, entonces el video va a ser un poco extenso y no lo quiero extender tanto, así que voy a dejar el inciso B de práctica para ustedes. En caso de que alguien pues tenga la duda sobre este problema y quiera ver la solución, pues dejen un comentario aquí en el canal y con gusto voy a subir un video donde explique la solución del inciso E, ¿verdad? Entonces, para este caso en particular, veamos lo siguiente. Entonces, acá tenemos, un agricultor tenía una cantidad limitada de semillas para 3 cepas de caña de azúcar recientemente desarrolladas. Cultivó 36, 72, 72 y 42 plantas de la cepa uno, 2 y 3 respectivamente. Vean que tenemos 3 cepas y tenemos un tipo de cultivo para cada uno de ellas. ¿Ok? Luego, al estar en posesión de una cantidad limitada de semillas para las valiosas cepas, no podía darse el lujo de aplastar las 150 cañas para estimar su contenido de jugo. Entonces vean que acá esto es importante, chicos, porque hablamos de 150 cañas, entonces nos está dando el total poblacional. ¿Ok? Más adelante el problema nos va a garantizar que en efecto es el total poblacional porque se extrae una muestra. Entonces, vean, eso lo que nos quiere decir es que estos 36 de la cepa uno, que sería nuestro estrato uno, 72 de la cepa 2, que sería nuestro estrato 2, y 42 de la cepa 3, que sería nuestro estrato 3, estos son tamaños de los estratos poblacionales, ¿ok? Y dice luego, miren, utilizando la asignación proporcional, un tipo de asignación que ustedes ya manejen, espero, seleccionó 6, 12 y 7 plantas de la cepa uno, 2 y 3. O sea, de los 36 de la cepa uno seleccionó 6, de los 72 de la cepa 2 seleccionó 12 y 7 de la cepa 3, mediante un muestreo aleatorio simple, ¿verdad? De modo que la muestra general fue de 25. O sea, si ustedes suman estos 3 tamaños de muestra de cada uno de los estratos, pues les va a dar 25 en total. O sea, tenemos nuestro N grande, que son los 150, el tamaño poblacional, y nuestro N pequeño, que serían los 25, el tamaño de la muestra, ¿ok? Luego nos dice el problema, suponga que el peso total de todos los 150 bastones es de 70 kilogramos, ¿ok? Este dato va a ser más, o va a ser importante más adelante, ¿ok? La cantidad de jugo y el peso de los respectivos bastones seleccionados, ambos en gramos, o sea que lo que sea que esté en kilogramos, como en este caso hay que transformarlo a gramos, porque son las unidades originales que nos están diciendo que trabajemos, ¿verdad? Se indican a continuación. Entonces vean que acá en esta tabla tenemos la información de las 3 cepas, o sea, nuestros estratos, y tenemos 2 variables, ¿verdad? Tal como lo leímos. Tenemos una variable de peso para cada una de las cepas y una variable de jugo para cada una de las cepas. Ahora bien, es importante recordar que bajo este tipo de muestreos, ya sea en muestreo aleatorio simple o muestreo estratificado, cuando trabajamos bajo estimadores de razón o regresión, pues siempre hay 2 tipos de variables, ¿verdad? Una variable de interés y una variable auxiliar. Una vez que uno identifica la variable de interés, la otra, ¿verdad? Por defecto pasa a ser la variable auxiliar. Entonces, en este caso, veamos el inciso A que nos dice. Uso estimadores de razón combinada, ya nos está diciendo qué tipo de estimador de razón bajo muestreo estratificado debemos utilizar para estimar la cantidad de jugo. Aquí sería promedio, entonces aquí vamos a trabajar con las medias bajo estimadores de razón bajo muestreo estratificado, valga la repetición de palabras. Entonces, para estimar la cantidad de jugo por caña con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, nuestra variable de interés es el jugo, o sea que por ende el peso es la variable auxiliar.
La variable auxiliar siempre, por lo general, se representa con la variable X y la variable de interés con la variable Y. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué es lo que vamos a estimar. Necesitamos la propiedad que vamos a utilizar, pero para ello vamos a rescatar esta información en el split de R. Voy a borrar esto, que son algunas cosas que ya tenía corridas, y vamos a explicarlo desde cero, ¿verdad? Entonces vean que acá, muchachos, como les comentaba, vamos a extraer primero la información de la cepa 1, de la cepa 2 y la cepa 3. Vamos a crear una especie de vectores, tanto para el peso como para el jugo de cada cepa. Recuerden que el peso es la variable auxiliar y el jugo, como es nuestra variable de interés, entonces va a ser nuestra variable Y. Entonces, de la cepa 1, el peso lo representamos con X porque representa la variable auxiliar, extraemos la información de la cepa 1, el peso, que sería esta información de acá, estos elementos de ese vector que tenemos allá en R, en el script, tenemos desde 300 hasta 350. Aquí lo pueden ver y aquí tiene una etiqueta de tipo de comentario, ¿verdad? Que le llame peso. Y de la cepa 1 tenemos la variable de interés, que es el jugo, tenemos la información que le extraemos de acá, ¿ok? Ahora bien, así para cada una de las cepas, ¿verdad? Hasta llegar a la cepa 3, su variable auxiliar, el peso, y su variable de interés, el jugo. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que queremos crear una especie de data frame, ¿verdad? Que tenga la cantidad de estratos y por estratos representar la variable auxiliar y representar el jugo. Entonces, un data frame que tenga tres columnas, los estratos, el jugo y el peso, ¿ok? Para ello, vamos a crear a los estratos, les vamos a llamar cepa y vamos a crear un vector de la siguiente manera. Un vector que va a contener los estratos, al estrato 1 le vamos a llamar 1, al estrato 2 lo vamos a identificar con el número 2 y al estrato 3 con el número 3. Y como estamos utilizando la función rep de R, que lo que hace es que me va a repetir una cantidad de veces, recibe un parámetro. Lo que queremos que se repita y el número de veces que queremos que se repita. Queremos que se repita la cantidad de muestra que vamos a tomar de cada una de las cepas. Entonces queremos que se repita bueno, perdón, aquí sería la C, ¿verdad? Porque es un vector. Queremos que se repita el estrato 1 que lo identificamos con la etiqueta de número 1, que se repita 6 veces, porque es el número de muestra que vamos a tomar, según el enunciado. Miren, 6 para el primer estrato, 12 y 7, ¿ok? 12 veces la etiqueta de 2 y 7 veces la etiqueta de 3. Entonces voy a correr esto para que lo vean más claro, ¿no? Entonces aquí está. Vean que si nosotros imprimimos esto en la consola, lo que tenemos es lo que les decía. El 1 se está repitiendo 6 veces, el 2 se está repitiendo 12 veces y el 3 está repitiendo 3 veces. Estos van a ser los indicadores, los índices para nuestros estratos, ¿ok? Bueno, ya tenemos los estratos que le llamamos cepa. Vamos a crear un vector que le vamos a llamar peso y ese vector de peso es nuestra variable auxiliar y va a contener la información, el peso de la cepa 1, de la cepa 2 y la cepa 3. Entonces, cepa 1X es el peso de la cepa 1, cepa 2 X es el peso de la cepa 2 y cepa 3 X es el peso de los pesos de la cepa 3. Lo corremos y ahí se registraron los pesos de cada una de las cepas, o sea, nuestra variable auxiliar y nuestra variable de interés que la llamamos jugo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos el jugo por cada una de las cepas. Entonces, cepa 1Y, cepa 2Y, aquí sería 2Y, y cepa 3Y. ¿Ok? Y ahí está. Entonces ya tenemos lo necesario para crear nuestro data frame. Vamos a poner data. Entonces, data.frame. ¿Ok? ¿Y qué queremos que reciba, que aparezca primero en nuestro data frame? Los estratos, que los representamos con la variable cepa, ¿verdad? Y luego la variable auxiliar, que es el peso, y por último el jugo, que es la variable de interés. ¿Ok? Entonces vean, bueno, aquí me dice data.frame. A ver, no encuentro la función data.frame. A ver, ¿por qué? Vamos a ver. Déjenme ver qué puse mal acá. Error. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, entonces dijimos que íbamos a decir cepa 1, peso y jugo. Ok, ahí está. Quizás alguna mayúscula había puesto ahí, ¿no? O minúscula y no iba. Ok, entonces vean que si queremos ver, miren que hay 25 observaciones, que es el número de muestra. Entonces vean que acá tenemos
el estrato 1, que se representa 6 veces porque es el tamaño de la muestra que se tomó, tenemos sus pesos y su jugo correspondiente. El estrato 2 y el estrato 3 también tenemos las mismas características. Ok, entonces acá vamos a ponerle estratos, ¿verdad? Bueno, recuerden que el peso es la variable auxiliar. Vamos a ponerle auxiliar, que la vamos a representar con peso, y variable de interés la vamos a poner que es nuestro jugo, ¿verdad? La variable jugo. Y acá generamos el data frame. Entonces, una vez que se tiene eso, también podemos extraer tamaño poblacional por estrato. ¿Ok? Entonces, eso del tamaño poblacional de cada estrato es el NH, ¿ok? Que es un vector. Que vean que sería, el tamaño poblacional dice que cultivó 36 de la cepa 1, 72 y 42 de la cepa 3. Entonces, 36, 72 y 42. Verifiquemos 36, 72 y 42. Ahí está. Entonces, el tamaño poblacional, el N grande, tendría que representarse como la suma de los NH. Y vean que el N grande es 150, que en efecto es el tamaño poblacional que leímos en el enunciado. También podemos extraer la muestra. Tamaño, vamos a ponerle acá, tamaño de muestra por estrato. Recuerden que las muestras las representamos, muestras de estrato las representamos con NH pequeño. Es un vector. Recuerden que se tomó 6 del estrato 1 de muestra, 12 del estrato 2 y 7. Eso es lo que nos dice acá. 6, 12 y 7. Aquí está. Y de muestra se tomó, la guardamos en la variable n chiquito para calcular el total. Sumamos ese vector, los elementos de ese vector de NH. Y vean que el n chiquito es 25, que es lo que nos decía que se tomó. ¿Ok? Espero hasta ahí estemos claros. Posteriormente podemos sacar la cantidad de estratos. Entonces acá le vamos a poner número de estratos. Ok, de hecho voy a ir. El número de estratos lo vamos a representar con H. Son 3 estratos, son 3 cepas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante sacar el número de estratos? Porque como acá me piden intervalos de confianza, entonces uno está trabajando con la T-Student, vamos a sacar un cuantil por la T-Student, y cuando se trabaja con muestreo estratificado con estimadores de razón combinada, el cuantil se le resta el tamaño de la muestra menos el número de estratos, eso serían nuestros grados de libertad, ¿ok? Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces hasta el momento espero vayamos todos claros, ¿ok? Perfecto. Y como les digo, cualquier duda que vaya a surgir en el camino, ahí pues pueden preguntar. Ahora bien, vámonos al contenido. Recuerden que queremos estimar la media. Algo importante que quería ver, este es el contenido de muestreo estratificado. Y estimadores de razón bajo muestreo estratificado son estos. Tenemos estimador de razón combinada, que es el que nos piden que utilicemos. Vean que para estimar el B gorrito necesitamos el total de la variable de interés estratificado y la estimación del total de la variable auxiliar estratificado. Pero muchachos, nosotros no tenemos para la media una propiedad acá. Sin embargo, esto se va por pura analogía. Vean que acá en el contenido de muestreo estratificado, déjenme ver lo que es este. Por acá, miren. Esto, según el estimador del total poblacional bajo muestreo estratificado, es la sumatoria del producto del número de estratos poblacionales por la media poblacional de cada estrato. Y la media es el estimador del total bajo muestreo estratificado entre n. Entonces eso mismo se hace para el muestreo, para estimadores de razón acá, bajo muestreo estratificado, bajo estimadores de razón combinada, para calcular la media estratificada. Es esto mismo, ¿sí? Solamente que dividirlo entre el n grande. O sea, en otras palabras, si utilizamos este lapicito de acá, sería dividir esto entre n y este entre n, y ya tenemos, obviamente esto ya no sería el estimador del total, tanto de la variable auxiliar como de la variable de interés, sino que esto sería el y gorrito de tanto de la variable auxiliar como de y bajo muestreo estratificado. ¿Ok? Vamos a ponerle una coma. STR, muestreo estratificado. ¿Ok? Entonces no pierdan de vista esto, que eso va a ser lo que nos va a servir a todos ahí. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos primero para poder llegar a eso? Necesitamos tener la media de cada estrato.
¿Ok? Eso es lo primerito que necesitamos. Entonces necesitamos el Y, el Y barra de la variable de interés y el Y barra y el X barra de la variable auxiliar. Muy bien, entonces vámonos a R y vamos a extraer eso. ¿Ok? Entonces, esto, esto sería, muchachos, esto sería promedio por promedio por estratos, ¿sí? Tanto de X barra, sub H y Y barra, sub eh, H, ¿ok? Entonces vean que acá lo que les decía, acá lo que va a ocurrir es esto, miren, esto sería, bueno, vamos a llamar Y barra sub H, ¿ok? Vamos a utilizar la función Tapply, que creo que ya están familiarizados. Aquí les dice que recibe tres funciones, tres parámetros. El vector que queremos trabajar, cómo queremos calcular o sea, si queremos calcular una media, una varianza, ese va en el tercer parámetro, es la función. Y el index es el parámetro que me indica, si yo aquí, por ejemplo, le voy a indicar que de la data, del data frame que le llamé data, me extraiga de la variable jugo por estrato, entonces de la data por cepa, que fue como identificamos los estratos, si lo recuerdan, ¿sí? Me calcule la media, ¿sí? Y entonces aquí me va a salir de la variable de interés, que es el jugo, por estratos me calcule la media. Ok, espero haya quedado claro. Entonces, si ustedes quieren ver esto en consola, tenemos esto. Miren, de la cepa 1, el jugo, el promedio del jugo es esto, de la cepa 2 el promedio de jugo es esto, y de la cepa 3 el promedio de jugo es eso que tenemos ahí. Pero acá recuerden que también necesitamos una X barra, ¿verdad? ¿Sí? Una X barra por, entonces, de la variable auxiliar. Entonces acá sería, bueno, vamos a X barra sub H, siempre utilizamos la función Tapply. Entonces de la data ya no es el jugo, sino que es el peso. Por peso, queremos que por estratos, que le llamamos cepa, me calcule la media. ¿Sí? Entonces corremos esto, si quieren ver el promedio de peso por estrato es esto. Del estrato 1 el promedio de peso es esto, del estrato 2 el promedio de peso es esto, y del estrato 3 el promedio de peso es justamente eso. Eso porque la vamos a ocupar acá, ¿verdad? Para encontrar el Y gorrito X estratificado y el Y gorrito Y estratificado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que ya tenemos lo necesario para encontrar el Y barra. eh, sí, yo creo que sí, sería el Y barra estratificado y encontrar el X barra estratificado, o sea, lo que les comentaba acá, ¿verdad? Recuerden que este es para estimar el total de la variable auxiliar. De hecho, Y gorrito, le vamos a llamar Y hat, ¿sí? Sí, a este le voy a poner Y hat de la variable de interés, que sería jugo, estratificado, bajo muestreo estratificado, ¿ok? Entonces, según esto, solo es dividir esta misma fórmula, el número de estratos poblacionales entre n, y ya se convierte en el y gorrito, en estimación, ¿verdad? Bajo estimadores de razón combinada. Entonces vean que, muchachos, acá, entonces esto tendríamos lo siguiente, ¿ok? Esto tendríamos lo siguiente, sería el producto de la sumatoria ¿de quién? Bueno, sería de el NH poblacional entre el tamaño, o sea, el NH, recuerden, representa el tamaño poblacional de cada estrato entre el tamaño poblacional y eso multiplicado por el Y barra sub H. Y vean que acá tenemos la estimación de la variable de interés. Miren, es 102.6. Ahí está. Ahora, el promedio, la estimación del Y, la estimación de X sería acá, X gorrito, del peso, que sería la variable auxiliar, ¿verdad? ¿Sí? Sería la variable auxiliar. Bajo muestreo estratificado, esto sería la misma fórmula. Lo único que cambia son los promedios, chicos. ¿Sí? Lo único que cambia son los promedios. Aquí sería siempre el NH entre el tamaño poblacional por X bar. ¿Sí? Por X bar. Déjenme ver.
que sería este de acá, ¿no? ¿Sí? Le damos, si lo quieren ver, aquí estaría. ¿Sí? Entonces, esta es la estimación del promedio de los pesos, esta es la estimación del promedio del jugo, ¿ok? Ahora bien, pero esto bajo muestra certificado, ¿verdad? No es el resultado como tal. ¿Para qué necesitamos esto? Para estimar B gorrito, porque recuerden que no hemos utilizado el estimador del promedio de la variable de interés bajo estimadores de razón combinada, que sería utilizar este. Pero obviamente necesito conocer B gorrito. Obviamente este es para el total. Ya les voy a explicar cómo sería para el promedio, para poner Y gorrito, no el T. Entonces, acá necesitamos, esto es lo mismo para el promedio, en lugar de T gorrito sería Y gorrito sub Y, que Y es la variable de interés, sería peso estratificado, Y gorrito sub, perdón, la variable de interés jugo, la X es peso para nosotros estratificado. Entonces ya lo podemos estimar, ¿verdad? Entonces sería B hat, B gorrito, esto sería dividir el promedio de la variable de interés, que sería el jugo, o sea, este de acá, vamos a darle un copy paste, entre el X, el promedio de la variable auxiliar estratificada. Miren, esto de acá. Espero me vayan siguiendo, ¿verdad? Si no, cualquier duda pueden dejar su comentario. Entonces, si vemos cuánto nos da BHAC, es esto, 0.3147239. Entonces ya tenemos este dato. Entonces vean que la estimación del total de la variable de interés bajo estimadores de razón combinada, el RC, razón combinada, eso quiere decir, es este. ¿Ok? Es ese que está ahí. Pero recuerden que a mí no me están pidiendo el total. Si yo quiero estimar el promedio, entonces el promedio sería el Y gorrito de la variable de interés bajo RC, razón combinada. Esto sería el B gorrito, el B mayúscula gorrito, por el tamaño poblacional de la variable auxiliar entre N. ¿Sí? Esa es la fórmula que no aparece acá. Y no es difícil de deducir, ¿verdad? A este punto ustedes ya pueden demostrar esto. Entonces vean que acá, hoy sí, vamos a decir estimación del promedio de jugo bajo estimador de razón combinada. Pero hay un detalle, chicos. Si ustedes notan, no tenemos el tamaño poblacional de la variable auxiliar, pero lo podemos encontrar. Esto lo encontramos fácil. Es lo primero que vamos a hacer, el TX. Esto es, el TX es el tamaño poblacional de la variable auxiliar. Pero recuerden que tenemos un dato acá en el enunciado. Vamos a irnos al ejercicio. Es este dato. Miren, si ustedes lo notan acá, nos dice que suponga que el peso total, el peso, recuerden que el peso es nuestra variable auxiliar, de los 150 bastones es 70 kilogramos. Ah, ok. Entonces el peso poblacional sería, recuerden que eso está en kilogramos y dijimos que todo lo íbamos a trabajar en gramos porque así lo sugiere el problema. Aquí nos dice ambos en gramos, ¿verdad? Tanto el peso como el jugo. Entonces vean que acá sería, para convertir un kilogramo en gramos es multiplicarlo por 1000. Entonces sería el 70 por 1000, ¿ok? Y ahí está. Eso sería, pues el dato sería 70.000, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces ahora sí ya tenemos lo necesario. Entonces vamos a estimar, ahora sí, el Y barra, ¿sí? Bajo razón combinada. O sea, la media bajo razón combinada para la cantidad de jugo. Entonces esto según la fórmula que les acabo de dar es el B gorrito por el tamaño poblacional de la variable auxiliar entre el tamaño de la población. ¿Ok? Voy a borrar este comentario porque aparece ahí en la pantalla. Entonces vean que acá lo que tenemos es esto. Miren, sería B hat, ¿sí? Por TX entre el tamaño poblacional. Y si lo quieren ver, pues sería este de acá, ¿sí? 146.872. Ese es nuestro resultado, ¿ok? Pero ya tenemos al menos esto, ¿sí? Los estimadores de razón combinada para estimar la cantidad de jugo por caña, es eso. Promedio, con un intervalo de confianza del 95%, ¿ok? Pero nos faltan los intervalos de confianza. Para los intervalos de confianza necesitamos una varianza para poder tener la desviación estándar. Entonces, bajo estimadores de razón estratificado, y bueno, la fórmula a utilizar acá sería esta. Esta sería para la varianza para el total. Sin embargo, la varianza
para el promedio sería esa misma propiedad, chicos, ¿sí? Sería esa misma propiedad. Únicamente la vamos a dividir por n cuadrado. Y ya tenemos la varianza del promedio, no del total estimado. Entonces vean que, ¿qué necesitamos para la varianza? Los NH poblacionales ya los tenemos, los NH muestrales ya los tenemos. Necesitamos estas varianzas, ¿sí? Ah, y también necesitamos un nuevo parámetro, miren. Obviamente aquí nos piden el B poblacional, no lo tenemos, vamos a utilizar el B estimado. Y nos piden la correlación por estrato poblacional, no lo tenemos, así que vamos a utilizar el estimado. Entonces, bueno, esto va a estar interesante encontrar esto. Entonces, vean, vamos a encontrar primero las varianzas por cada uno de los estratos, ¿ok? Vamos a utilizar, vamos a encontrar eso primero. Muy bien. Ok, entonces siempre vamos a utilizar la función Tapley para eso en R. Entonces, varianza para variable auxiliar y de interés por estratos, ¿ok? Por estratos. Entonces, para eso, SH, vamos a llamarla SY, es esto, lo vamos a llamar así, miren, el S sub HY al cuadrado, es esa varianza. Entonces vamos a utilizar la función Tapley y vamos a indicar que del data frame, la variable de interés obviamente para nosotros es jugo, por estrato, entonces del data frame, el estrato que le llamamos cepa, me encuentre la varianza. ¿Sí? En R la varianza se representa como var. Si la quieren ver ustedes este resultado, veámoslo en consola. Esta es la varianza por cada uno de los estratos. Ahora bien, si queremos ver esto mismo, pero para la variable auxiliar que es x, entonces siempre con la función Tapley del data frame, ahora nuestra variable de interés es el peso por estratos, quiero que me encuentre, ¿sí? Data cepa por estratos, quiero que me encuentre la varianza de cada una de las variables auxiliares. Entonces, de la cepa, ¿verdad? De los estratos. Y vean que el estrato 1 tiene una varianza del peso de esto, del 2 y del 3, así sucesivamente. Ya tenemos en los SHY las varianzas, pero recuerden que a mí me interesa esa varianza de ahí, ¿ok? Pero también me interesan las desviaciones estándar por estrato. Ah, bueno, entonces solamente SHY es sacarle la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces QRT de SHY cuadrado, la desviación estándar, ese es el resultado. Y el SHX sería la raíz cuadrada de las varianzas por cada uno de los estratos de las variables auxiliares. Ahí hay un error, a ver, SHX2 es este, ¿no? Sí, entonces déjenme ver qué pasa. Error, función es, escribí mal la función SQRT de raíz cuadrada. ¿Sí? Ahí está, ¿ok? Entonces, si los quieren ver, los pueden ver en consola. Eso lo hacen como práctica para ustedes. Ya tenemos este dato, este lo tenemos, este también, obviamente. Ahora necesitamos las correlaciones por estratos. Aquí vamos a utilizar una función que quizás hasta el momento ustedes no la han utilizado, que bueno, a las correlaciones como son las de la muestra, la vamos a llamar RH pequeño, que se llama by, ¿sí? Esta correlación, esta función nos permite hacer funciones dentro de esto. Recibe justamente tres parámetros, ¿ok? Tres parámetros. Recibe el data frame, para nosotros el data frame es data, ¿sí? Recibe, indica también de ese data, quiero que me agarre los estratos, ¿sí? Que lo representamos los estratos como sepa, y la función que quiero que haga es correlación. Entonces, function, ¿sí? Quiero que el data frame me haga lo siguiente, ¿ok? Entre corchetes indicamos qué es lo que quiero que haga. Quiero que me agarre la correlación, ya sabemos que la correlación se representa core en R, entre dos variables, entre la variable auxiliar y la variable de interés, o sea, entre el peso y entre el jugo, ¿ok? Corremos esto y aquí tenemos las correlaciones por estrato. Miren, el estrato 1, que es la cepa 1, esta es la correlación bastante alta, la cepa 2, esta es la correlación, y la cepa 3 es la que tiene menos correlación.
Ok, entonces ya tenemos todo lo necesario para poder aplicar esta fórmula. Ok, entonces la vamos a aplicar. Vean que sería la varianza, ¿sí? Vamos a poner varianza de, bueno, a ver qué variable me puedo inventar ahí para ponerle. Qué sé yo, le vamos a poner, sí, b hat de, bueno, llevar, ¿ok? Y entonces bajo estimadores de razón combinada, ¿ok? Entonces según esto la fórmula es la sumatoria del producto de esto que sería, esto que sería NH al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esto, NH, el tamaño poblacional por estratos y el tamaño muestral por estratos, eso multiplicado por 1 menos NH chiquito entre NH grande, ¿sí? NH chiquito entre NH grande, eso a su vez multiplicado por las siguientes sumas, ¿sí? Las varianzas de la variable de interés, sea el SHY2 más el B estimado, que para nosotros dijimos que íbamos a utilizar el estimado al cuadrado, ¿sí? Y eso multiplicado por la varianza de la variable auxiliar, SH2 más, ¿sí? Menos, perdón, ¿sí? Menos, según la fórmula, menos 2 por el BJ por las correlaciones de cada estrato, el R, por las desviaciones estándar, tanto de la variable auxiliar, SHX, aquí no le puse el por SHY, ¿ok? Bueno, espero hasta ahí pues estemos bastante bien. Y bueno, recuerden que esto se tiene que dividir entre n, entre el tamaño poblacional al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya no estamos para el total, es que solo es esto. Pero para la media, todo este resultado se divide entre el tamaño poblacional al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a ver, hay un error, pero, acá no le puse el por. ¿Sí? A ver, otro error. Lo siento. Acá tenemos el 2, está multiplicando, también es el por. Tengan cuidado siempre con esas nomenclaturas, ¿verdad? Entonces, ahora, y bueno, esta es la varianza de la estimación de la media bajo razón combinada. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya tenemos todo lo necesario para los intervalos de confianza del 95% para la cantidad de jugo. Entonces, en esta siguiente línea de código, intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Para la cantidad de jugo. ¿Ok? Por cada, bueno, en este caso sería por, bueno, el jugo por caña, ¿sí? Ok. Entonces, vean, lo primero por un intervalo de confianza es sacar el cuantil, ¿ok? El cuantil estamos utilizando de la T-Stude, como es del 95%, entonces aquí sería 0.975, y los grados de libertad sería n menos el tamaño de la muestra menos la cantidad de estratos, y aquí es donde utilizamos el H. En el H habíamos almacenado, si lo recuerdan, el tamaño de los estratos, eran 3 estratos. Entonces, bajo razón combinada, este es el cuantil. Sí, es este de acá, miren, 2.07, etc. Ok, entonces, con esto ya podemos tener el límite inferior, ¿verdad? El límite inferior, que sería el estimador de la media bajo razón combinada, lleva de razón combinada, así lo llamamos, ¿verdad? Sí. El límite inferior es menos, ¿verdad? Menos el cuantil por la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de esta varianza, ¿ok? De esta varianza. Ese es el límite inferior, y el otro, que sería el límite superior, bueno, vamos a dar un copy-paste, ya no sería menos, sino que sería más. Y este serían los intervalos de confianza. Si los queremos ver, SEBIN, límite inferior, límite superior. Miren, el límite inferior es 143 y el límite superior es 149. Y si recuerdan el valor de la media, veamos si ese valor, la estimación de la media bajo razón combinada, cae en ese intervalo, y en efecto sí cae. Y vean que por utilizar la distribución T-Stude nos dan intervalos con colas no tan pesadas, ¿ok? Muy bien, bastante buenos los intervalos.
Ok, entonces, bueno, espero hayan entendido. Estimamos la media bajo razón combinada, estimadores de razón combinada y también un intervalo de confianza. Cualquier duda, chicos, no duden en dejar su comentario y a la brevedad posible les ayudo, ¿verdad? Este script lo voy a dejar colgado ahí en la descripción del video para que puedan descargarlo y hagan sus propias prácticas, ¿verdad? Y no olviden dejar su comentario si te sirve el video y también pues deja tu me gusta, ¿no? Si te sirve. Así que saludos.